Conversamos cuando brindamos distintos títulos y noticias de los siniestros viales que se registran en la Ruta 88. Sobre todo en el tramo en el que ya no es la parte que es autovía, ¿no? La doble vía, donde se generan mayores hechos. En las últimas horas hemos hablado de una mujer que lamentablemente perdió la vida en un choque frontal en la zona allí del Boquerón. Y siempre es tema de conversación, ¿no? El estado de la Ruta 88. Hay proyectos para convertirla en doble vía. Es el pedido y el reclamo también que hacen quienes circulan habitualmente por aquel lugar. Por eso queremos conversar con personas y especialistas que nos lleven un poco a entender las situaciones de esta ruta, el cuál sería la mejor obra, ¿no? Para ganar en seguridad vial. Por eso le agradecemos al referente del Colegio de Ingenieros, Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, Joaquín Negri, que nos atiende en esta jornada. Joaquín, buenas tardes. Maricel por aquí. Buenas tardes, Maricel, para vos y para toda la audiencia. Joaquín, bueno, desde lo que es, ¿no? La ingeniería podemos empezar a analizar un poco la actualidad de la Ruta 88 y quizás tratar de entender un poco por qué se registran tantos siniestros viales en este trazado en particular. Tal cual, bueno, yo no creo que un poco, tengo el corazoncito de la ingeniería, pero es una realidad. Nosotros dentro de las especialidades tenemos ingenieros en carreteras, civiles, industrial, como el caso mío, que estudiamos y tenemos incumbencia en infraestructura, en logística, y consideramos, yo soy un speaker y vocero de todos ellos como presidente del colegio, Mm. nosotros consideramos que es fundamental para, en esto que estamos hablando de desarrollo del país y de producción, que la infraestructura esté construida y bien mantenida. Y bueno, también te puedo hablar como vecino, nací en Necochea hace 41 años y vivo desde los 18 marplatense por adopción. Viajo y uso mucho la carretera y realmente hace muchísimos años que la gente pide una mejora, una autovía y realmente teniendo Puerto Quequén, que es uno de los puertos con más movimiento cerealero del país y el puerto mayor de aguas profundas con mayor calado que hay en Argentina, realmente no solo por el tráfico de personas, sino por el tráfico de mercancía, que en este país no tenemos desarrollado mucho las vías navegables, excepto la hidrovía, y no tenemos desarrollado la parte aérea. Mm. Necesitamos un poco, lamentablemente, de los camiones, y los camiones generan un tránsito muy pesado, mucha maquinaria agrícola, que yo reniego muchas veces cuando lo sufro, que no van sobre carretones, como lo dice la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, un poquito es la obra que se tiene que hacer. Yo creo que si hicieran un plebiscito entre todos los vecinos de Necochea, Mar del Plata, Batán, todos estaríamos dispuestos a la obra, a que se invierta el Estado en la obra y después al mantenimiento a través de un costo de peaje que sea normal, accesible Mm. para el mantenimiento, ¿no? Porque si no, si se construye y no se mantiene bien, como decimos los ingenieros, no va a tener futuro, pero es muy, muy necesario. Y por otro lado, el control, ¿no? Porque acá hay cargas pesadas, no hay un control de las fuerzas, digamos, policiales con respecto a la cantidad de carga que llevan los camiones, sobre todo a Puerto Quequén. Mm. El acceso a la ciudad de Necochea es vergonzoso, vergonzoso. El ingreso no puede estar en la forma que está, no puede ser que el consorcio de Puerto, que es de la provincia de Buenos Aires, no invierta cuando son los camiones los que rompen todo. Sí. Realmente es vergonzoso el acceso y el resto de la ruta es peligrosa porque es una ruta angosta, es inundable los días de lluvia, tiene muchas curvas, así que realmente está recontra justificado. Me extraña, pero bueno, otras provincias están muy avanzadas, pero que no tengamos una autovía es increíble, ¿no? Es increíble. Sí, porque también en esto que marcabas del hecho de que es inundable o también las curvas y las lomas, ¿no? Que hay muchos que quizás no conocen o la transitan por primera vez y hasta se confían de realizar algún sobrepaso en lugares que no son los indicados y ahí es donde ese uno dice el trazado que más también se necesitaría la doble vía es en toda esa parte de las lomas, ¿no? Donde se resta mucha Sí. visibilidad. Tal cual, si yo tuviese que diseñar eso como ingeniero, primero lo haría en la zona donde tengo más focos de accidentes. Ves el mapa de accidentes histórico, las zonas calientes que se llaman, por supuesto las lomas son un gran problema. Tenemos una parte de, digamos, de doble carril cuando vamos de Mar del Plata hacia Necochea, pero eso tiene que estar completo, sería la primera etapa de la obra. Mm. Por otro lado, también con lo que decía del control, falta del control, hay vehículos no quiero estigmatizar a nadie, Sí. pero muchos que trabajan en las quintas aledañas y demás, vehículos que no tienen BTV, que no tienen ningún tipo de mantenimiento, que están fuera de seguros
Y tenemos también los imprudentes que van a mayor velocidad que Mm. en una ruta muy angosta y sobrepasan continuamente y también generan accidentes. Sí, y sumado a eso, a veces que me ha tocado también en horarios de la noche, estamos hablando también de algunos lugares donde hay esto que mencionabas, ¿no? Mucha quinta, mucho campo, algún animal que a veces ha estado suelto, que se sale y que, bueno, lleva a que alguno haga alguna maniobra brusca, sumada a la velocidad, que también algunos no respetan, El, sobre todo en horarios de la noche. el último accidente, la tragedia, fue en el Boquerón y en esa zona, bueno, tengo registrado muchísimos accidentes, incluso un compañero de trabajo que no perdió la vida, pero quedó con secuelas para toda la vida. O sea, es una zona que tiene tránsito de personas, que hay una escuela. Bueno, debería haber ahí sí o sí una autovía y bueno, también algunos sistemas de control de velocidad. Y no solo eso, sino de chequeo, como dije, de cargas y de conductores profesionales. Recordemos el caso del médico, Sí. que el camión frena imprudentemente o no, eso lo dirán los peritos ingenieros, pero el de alta velocidad que venía supuestamente, ¿no? Lo digo todo como un supuesto, Sí. el vehículo de alta gama y termina incrustado contra un camión que es una pared. Mm. Es una pared. Y aprovecho a decirte también que los materiales que se utilizan, aquel que ha podido por trabajo, como me pasó a mí, conocer Estados Unidos, Europa, Sí. no podemos seguir utilizando materiales que no son plásticos, es decir, que ante un choque se deforman y absorben la energía de los vehículos, ¿no? O sea, un guarrail o Mm. una cuneta, como tenemos las cunetas que tenemos en la ruta 88, Sí. es una pared. Chocar contra eso tiene una posibilidad de vida mínima, un Mm. porcentaje muy, muy bajo. Sí, y esto que mencionabas también el hecho del mantenimiento, porque en el tramo que sí es doble vía, bueno, falta también una recuperación bastante importante, la señalización, en algunos sectores quizás sumar un poco más de iluminación. Estamos hablando de una intervención bastante general y profunda, ¿no? La que necesita esta ruta en particular. Sí, hace pocos meses se hizo un mantenimiento de las losas de hormigón de camino al parque industrial, Mm. pero sí, siempre falta, el mantenimiento tiene que ser continuo, es una ruta que tiene muchísimo tráfico, o sea, acá no hace falta tener el corazoncito en Necochea o en Mar del Plata para considerar que hay que hacer una autovía. Si evaluamos el tránsito de camiones, maquinaria pesada vial y de automóviles, colectivos además, ómnibus, fácilmente nos va a dar que es una de las rutas más críticas de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y hay que ir a eso y ser bien ingenieril en eso, cálculo, me da para que es una de las prioridades, digamos, tiene que ser la prioridad. Mm. Estamos hablando con Joaquín Negri, del Colegio de Ingenieros Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Quizás, bueno, es lo principal la ruta 88, pero si me voy un poquito también para pensar en otra ruta, quizás no sé si la transitas también bastante por el trabajo, lo que es la ruta 11 es otra de las que siempre nos tiene ahí como analizándola, más allá de que es doble vía, la cantidad de casos reiterados de siniestros, con las columnas, sobre todo de alumbrado, que terminan siendo protagonistas en el tramo, ¿no?, que va de Mar del Plata a Santa Clara. Bueno, vuelvo a comentarles, o sea, los ingenieros en carreteras o en caminos y otras especialidades son los específicos, pero no Mm. hace falta más que el sentido común para saber que las rotondas de ingreso a las ciudades costeras están mal diseñadas por la cantidad de apertura que tienen y cómo se cierran de golpe. Y el tema de las columnas, vuelvo a repetir lo que dije de sistemas plásticos de Mm. absorción, no podemos tener esas columnas que son una pared, básicamente una pared, al lado, a unos centímetros de la vía. Eso realmente es, digamos, totalmente mortal. Cuando se diseñó mal. Y tiene que ver con lo que yo siempre insisto. Si como administrador de vialidad de la provincia de Buenos Aires hay un licenciado en psicología, hay un, no sé, no quiero hablar de nada, no quiero decir profesiones, pero hay alguien que no tiene nada que ver con la ingeniería Mm. en los entes técnicos. Y bueno, no esperemos otra cosa también, no esperemos otra cosa que se decida según la política, se haga en los municipios donde hay oficialismo y los que no, no, y lo castigo. Y acá nosotros los ingenieros somos apartidarios en nuestra Mm. profesión, no nos importa eso, sí, cada uno tiene su corazoncito, Mm. pero no lo dejamos de lado cuando hacemos ingeniería y hay que dejar esa mezquindad entre Estado nacional, provincial y municipal y ponerse a hacer lo que la gente necesita y lo que la gente quiere, ¿no? Que son definitivamente los que votamos a los gobernantes. Sí, y que lo que se está pidiendo es el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Para, en este caso en particular, ¿no? En lo que son las rutas, no solo el cuidado de la ciudadanía del que va por aquel lugar por esparcimiento, sino sobre todo para los que trabajan todos los días y porque también es un camino de la producción, como lo marcabas, ¿no? Y entonces Tal hay cual. que cuidar todos los aspectos.
Tal cual, Maricela, hoy estoy un poco picante, pero tengo que decirlo. El Estado nacional y provincial ha invertido a lo largo de los años y por ahí actualmente también en cuestiones de espectáculos, en cuestiones que no son de primera necesidad para la población y después no tenemos inversión en rutas, en autopistas, en iluminación, alumbrado, en salud, en hospitales. Bueno, es larguísima la lista, ¿no? Pero ahí Sí. tenemos alguien que está haciendo la lista de prioridades que no está capacitado para hacerlo. Sí, que muchas de las rutas ahora, bueno, se están privatizando y la gran pregunta es si se van a hacer cargo de lo que se tienen que hacer con el tema de las obras y quién lo va a pagar, si quien se hace cargo o los usuarios porque los peajes no paran de aumentar. Bueno, yo tengo entendido, no lo confirmo, pero que los peajes que se licitaron a nivel nacional son más bajos que los que están actualmente, Mm, pero bueno, eso habría que corroborarlo. Y por otro lado, el Estado, como inspector, como ente, organismo de control, digamos, con organismos descentralizados o con el Estado directo, mm, tiene que controlar con inspección de que se realicen las obras que se comprometen en el contrato de adjudicación de la vía, de la ruta. Eso se tiene que cumplir y si no cumplen hay que rescindir contrato y dárselo a otro. Hay algunas rutas, como todo, no tiene que ser ni todo privado ni todo el Estado, siempre lo digo, no hay país en el mundo que tenga 100% de inversión privada en infraestructura, el máximo es un 20%, en países más capitalistas, digamos. Pero lo que sí el Estado, las obras, digamos, tiene que hacerla el Estado y después el mantenimiento sí las empresas adjudicatarias de los peajes, ¿no? mm. Y tienen que ir los fondos del peaje efectivamente al mantenimiento de esas rutas, ¿no? Con una ganancia para la empresa, obviamente, pero la inversión tiene que estar. Claro. Joaquín, muchísimas gracias por habernos atendido, por este análisis. No, a ustedes por difundir y por darnos posibilidad del Colegio de Ingenieros que estemos en estas temáticas. Que tengas buenas tardes, hasta luego. Igualmente, hasta luego.